Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el universo de las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. ¿Alguna vez han sentido esa chispa, esa conexión especial entre dos actores que va más allá de la pantalla? Bueno, hoy vamos a desgranar una de esas historias, una que tiene a todos preguntándose, ¿qué está pasando realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Si han escuchado bien, el galán turco por excelencia, Can Yaman, y la encantadora Demet Özdemir, protagonista de Erkenci junto a él. Se comenta, se susurra, que Can Yaman le ha dicho a Demet Özdemir, nada más y nada menos, que ven a mí. Vaya título, ¿verdad? Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, y quizás, solo quizás, un poquito de verdad. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscripción para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a ello. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nació, como tantas otras en el mundo de la actuación, en el set de filmación. Erkenci fue un fenómeno global y su química en pantalla era simplemente innegable. Los fans, con esa perspicacia que solo los seguidores verdaderos tienen, notaron algo especial. No era solo actuación, era algo más. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo gritaba complicidad. Y como era de esperar, los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular casi de inmediato. En aquel entonces ambos eran jóvenes, exitosos, y estaban en la cima de su popularidad. La prensa del corazón, tanto en Turquía como a nivel internacional, se abalanzó sobre ellos como buitres hambrientos. Cada aparición pública juntos, cada me gusta en redes sociales, cada comentario casual se convertía en noticia. Pero, ¿qué hay de este ven a mí? Esta frase, que suena tan directa y cargada de intención, ¿es una invención de los medios o tiene alguna base real? Si bien no tenemos una grabación literal de Can Yaman diciéndole estas exactas palabras a Demet, sí que hay una serie de indicios y situaciones que alimentan esta narrativa. Por ejemplo, después de la separación de Can Yaman de su anterior pareja, varias publicaciones turcas comenzaron a especular sobre un posible reencuentro con Demet. Se decía que Can estaba buscando consuelo o quizás reavivar una llama que nunca se apagó del todo. La forma en que algunos medios presentan estas historias es muy teatral, casi como si estuvieran escribiendo el guión de una telenovela real. Utilizan frases como el corazón del galán suspira por su antigua compañera, o una propuesta inesperada. Y aquí es donde entra la parte más interesante, la interpretación. Cuando una figura pública como Can Yaman, conocido por su carisma y su manera directa de expresarse, está involucrada, cualquier gesto o palabra puede ser magnificado. Si Can ha tenido algún contacto con Demet recientemente, si han coincidido en algún evento, si se han dedicado a algún comentario público, todo eso se junta para crear la imagen de alguien que está intentando reconectar. El ven a mí podría ser una metáfora de esa búsqueda de cercanía, de esa invitación a volver a compartir un espacio, ya sea profesional o personal. Piénsenlo en el mundo de las redes sociales, un simple comentario como, te echo de menos, o me encantaría volver a trabajar contigo, puede ser interpretado por los fans y la prensa como un deseo profundo de volver a estar juntos. Además, no podemos olvidar la propia naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las cámaras están siempre enfocadas, y cualquier cosa que hagan o digan se escruta al detalle. A veces la presión mediática es tan grande que los propios actores juegan con esa expectativa, dejando pequeños guiños para alimentar la curiosidad de sus seguidores. ¿Podría ser este el caso? ¿Está Can Yaman, de forma sutil o no tan sutil, invitando a Demet a volver a su órbita? La verdad es que la historia de Erkenci dejó una huella muy profunda en los fans, y muchos de ellos desearían verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o en una relación sentimental. Analicemos un poco más a fondo por qué esta historia resuena tanto. Can Yaman es un actor que ha conquistado corazones a nivel mundial. Su personalidad magnética, su físico imponente y su talento actoral lo han convertido en un ídolo. Por otro lado, Demet Özdemir es una actriz igualmente talentosa y carismática, conocida por su dulzura y su profesionalismo. La combinación de ambos en la pantalla fue explosiva, y la química que compartían era palpablemente real. Cuando una pareja tiene esa conexión, la audiencia se aferra a ella y desea que esa magia trascienda la ficción.
Los rumores sobre una posible relación entre ellos han resurgido en diversas ocasiones. Tras la ruptura de Khan con su anterior pareja, muchas voces señalaron a Demet como el posible nuevo interés amoroso. Se especuló que se habían reencontrado, que habían estado hablando, e incluso que Khan estaba intentando reconquistarla. Y es en este contexto donde encaja la idea del ven a mí. No se trata necesariamente de una declaración formal, sino más bien de una señal, un deseo expresado de forma más o menos explícita. Podría ser un mensaje privado, un comentario insinuante en una entrevista, o incluso una publicación en redes sociales que se interpreta como una llamada a la acción. La prensa turca es experta en crear narrativas. Un simple encuentro casual entre dos actores puede ser magnificado hasta convertirse en la noticia del día. Si Khan y Demet se cruzaron en una cafetería, o si coincidieron en un evento, y alguien los vio hablando, la imaginación de los reporteros se dispara. Y si además uno de ellos publica una foto antigua juntos o menciona al otro de forma positiva, se crea el caldo de cultivo perfecto para que el rumor del ven a mí eche raíces. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida pública y la vida privada de los famosos es muy delgada, y a menudo, ellos mismos participan en este juego de la especulación. A veces, un poco de misterio y expectativa puede ser beneficioso para mantener el interés del público. Sin embargo, también es crucial ser conscientes de que no todo lo que se dice es verdad. Los rumores, por más atractivos que sean, deben ser tomados con cautela. ¿Qué significa realmente este ven a mí en el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir? Podría ser una invitación a colaborar en un nuevo proyecto, algo que muchos fans anhelan. Imaginen a estos dos talentos juntos de nuevo en una serie o película. Sería un éxito asegurado. O podría ser una invitación a nivel personal, un deseo de revivir una conexión que existió o que se sintió que existía. La forma en que los medios describen estas situaciones a menudo añade un toque dramático, sugiriendo que hay sentimientos profundos y no resueltos. Consideremos las implicaciones de estas especulaciones. Para los fans, estas historias alimentan la esperanza de ver a sus ídolos felices, ya sea en el amor o en el trabajo. Para los actores, aunque puede ser agotador, también les mantiene en el centro de la atención pública. Y para nosotros como espectadores y analistas de estas dinámicas, es fascinante desentrañar estas capas de información, separar los hechos de la ficción, y tratar de entender las motivaciones detrás de cada rumor. En este caso particular, la fama de Can Yaman como un hombre apasionado y directo, y la de Demet Özdemir como una mujer sensible y talentosa, hacen que su posible conexión sea aún más intrigante. Si Can ha dicho algo que se asemeja a un ven a mí, es probable que haya sido en un contexto de admiración mutua o de nostalgia por los tiempos vividos. La forma en que se comunican en redes sociales, los likes cruzados, los comentarios elogiosos, todo suma para crear esta imagen de una relación que quizás nunca terminó del todo. Y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que estas historias sean tan adictivas. No tenemos la confirmación oficial, pero tampoco la negación rotunda. Así que nos quedamos con la intriga, con la posibilidad, con ese quizás que nos mantiene enganchados. El ven a mí de Can Yaman a Demet Özdemir es más que una simple frase, es un símbolo de las esperanzas y deseos de miles de fans que vieron en ellos una pareja perfecta, tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este fascinante mundo de rumores y especulaciones. Hemos explorado la posible dinámica detrás de esa intrigante frase, ven a mí, atribuida a Can Yaman en relación con Demet Özdemir. Hemos visto cómo la química en pantalla de Erkenci sentó las bases para que los fans soñaran con una relación real, y cómo la prensa del corazón se alimenta de cada pequeño indicio para crear narrativas cautivadoras. Hemos analizado la importancia de la interpretación, la sutileza de los gestos en redes sociales, y la forma en que los actores a veces juegan con la expectativa del público. La verdad absoluta, como suele suceder en estos casos, permanece un poco esquiva, pero la posibilidad y la intriga son precisamente lo que hacen que esta historia sea tan interesante. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o en una relación? Déjenme sus comentarios abajo, su opinión es súper importante para mí y para toda nuestra comunidad.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y por ese supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y análisis. Chao, chao.